tres naciones bálticas han desconectado sus sistemas eléctricos de la red eléctrica de Rusia. Se están desmantelando las líneas eléctricas con Rusia y Bielorrusia. No comprar ningún tipo de recursos energéticos de Rusia. Kaliningrado había sido durante mucho tiempo el bastión más occidental de Vladimir Putin, un símbolo inquebrantable de su poder y disuasión. Sin embargo, el 19 de septiembre de 2025, el muro más fuerte de este bastión no fue derribado por un ataque con misiles, sino por el corte de un cable. Lituania puso fin al cautiverio de décadas de Kaliningrado al cortar físicamente su última conexión eléctrica con Rusia. Este movimiento no solo sumió a la ciudad en la oscuridad, sino que también privó a Putin de una de sus armas más efectivas, el chantaje energético. Y hoy, al llegar a agosto de 2026, han pasado aproximadamente 1 año y medio desde esta histórica desconexión. El sistema está operando de manera estable. Se ha celebrado el primer aniversario y el desmantelamiento físico de las últimas líneas eléctricas que conectan Lituania con Kaliningrado está programado para completarse en la segunda mitad de 2026. Y para Putin, este es un problema aún mayor que Ucrania, porque el verdadero precio ha sido pagado y sigue siendo pagado por Kaliningrado, hogar de casi 1 millón de personas. Para agosto de 2026, esta desconexión ha convertido efectivamente al enclave en una isla de energía y combustible. La conexión eléctrica ha sido completamente cortada, el acceso por carretera ha sido restringido, el tránsito ferroviario ha sido reducido y el reabastecimiento marítimo ha caído dentro del alcance de los drones ucranianos. El combustible lo es todo aquí. Generadores, producción de electricidad, transporte, calefacción y toda la vida diaria dependen de él. Ahora examinaremos este movimiento en todas sus dimensiones, desde los cruces fronterizos hasta las líneas de combustible, desde el cierre de rutas geoestratégicas hasta la pérdida de espacio de maniobra para Putin, para entender la realidad actual de Kaliningrado. Ahora, tenemos una solicitud. Análisis independientes de guerra y geopolítica como este son suprimidos por el algoritmo. Suscribirse, dar me gusta y dejar un comentario ayuda directamente a que este video llegue a las personas que querrían verlo. Ahora, continuemos. Primero, para entender por qué se tomó esta decisión radical, necesitamos ver cómo Rusia usa la energía como un arma. Durante décadas, Estonia, Letonia y Lituania estuvieron vinculadas a Rusia a través de la red BREL, establecida durante la era soviética. BREL es una enorme red eléctrica, diseñada durante la era soviética y nombrada con las primeras letras de Bielorrusia, Rusia, Estonia, Letonia y Lituania. Construido en las décadas de 1950 y 1960, el propósito principal de este sistema era debilitar la independencia política de los países de la región al integrarlos completamente en el sistema energético de Moscú. Las plantas de energía rusas en centros como Smolensk suministraban energía a toda la región báltica a una frecuencia fija de 50 hercios, manteniendo las luces encendidas desde Tallinn hasta Kaliningrado. Sin embargo, esto no era un servicio energético, sino dominación política. Con una sola orden del Kremlin, las capitales bálticas podían ser sumidas en la oscuridad y el frío en pleno invierno. Esto no era solo un temor teórico. Rusia había jugado esta carta de chantaje muchas veces antes. En 2006, cuando Ucrania tuvo un desacuerdo con Rusia sobre los precios del gas, el Kremlin cerró los grifos. En 2009, Bulgaria y Rumania sufrieron el mismo destino. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, en 2022, Gazprom detuvo los envíos de gas a Polonia y Bulgaria, que se negaron a pagar en rublos. Rusia había convertido así sus recursos energéticos en un arma política. Esta era una cadena invisible de cautiverio que persistió incluso después de la caída del telón de acero. Después de que Estonia, Letonia y Lituania obtuvieron su independencia en 1991, romper este vínculo energético se convirtió en su objetivo estratégico más importante porque Rusia tenía el poder de cortar la electricidad que fluía por las venas de los países bálticos con una sola orden. Esto era tan fácil como presionar un botón, y las consecuencias podrían ser tan devastadoras como la guerra. Las luces se apagarían, las ciudades quedarían sumidas en la oscuridad, y los hospitales perderían su maquinaria vital. Las unidades neonatales sonarían alarmas, las salas de operaciones se detendrían, y el equilibrio entre la vida y la muerte en cuidados intensivos podría alterarse en un instante. Las bombas eléctricas dejarían de funcionar y el agua dejaría de fluir de los grifos. De la noche a la mañana, la sed, el frío y el caos reinarían. Por eso, el tema energético no era solo un problema de infraestructura, sino una cuestión de supervivencia para una nación. Esta ecuación se volvió en contra y golpeó a Putin justo donde duele. Y exactamente 1 año y medio después de esta ruptura histórica, en agosto de 2026, el verdadero rostro de Kaliningrado emergió de una manera mucho más dolorosa. Este enclave, hogar de aproximadamente 1 millón de personas, se había convertido no solo en una base militar, sino también en el símbolo tangible de la mayor vulnerabilidad logística y energética de Putin. Con la completa ruptura de la conexión BREL, Kaliningrado se convirtió en una isla energética.
Aunque teóricamente las plantas de energía locales tienen capacidad suficiente, el sistema seguía siendo completamente dependiente del gas y el combustible. El gas todavía llega a través de un estrecho gasoducto de tránsito por Lituania. Esta línea de vida podría ser cortada ante cualquier señal de tensión política. La generación de electricidad, los generadores, la calefacción y la vida diaria están todos ligados al suministro de combustible. En junio y julio de 2026, esta vulnerabilidad se hizo dolorosamente evidente. En junio de 2026, la demanda casi se duplicó, con filas que se extendían cientos de metros en las estaciones de servicio y muchas bombas se quedaron sin combustible. La administración regional se vio obligada a imponer un límite de no más de 30 litros de gasolina y 60 litros de diésel por vehículo a partir del 25 de junio. Las pequeñas estaciones dejaron de vender al público y comenzaron a atender solo a vehículos oficiales. Grandes operadores como Lukoil enviaron camiones cisterna adicionales. Incluso el gobernador Alexei Besprosvany se vio obligado a admitir que la situación es realmente difícil. Y Putin, apoyando la solicitud del gobernador, ordenó envíos prioritarios de combustible. La crisis, combinada con una escasez nacional derivada de los ataques de Ucrania a las refinerías en toda Rusia, se sintió mucho más agudamente en Kaliningrado. La escena de 1 millón de personas esperando durante horas en filas para combustible socavó directamente la retórica del Kremlin sobre la independencia energética justo en su propio puesto avanzado occidental. Mientras que el diésel llegaba de manera algo más confiable por mar, la gasolina seguía siendo mucho más vulnerable porque dependía del transporte por carretera y de los transbordadores. Las redes viales y los cruces fronterizos agravaron aún más la situación. En el lado polaco, solo los cruces Grzechoczki, Mamonowo II y Bezledy, Bagrationovs permanecieron parcialmente abiertos. El antiguo cruce de Gronowo ha estado cerrado durante mucho tiempo, y muchos otros puntos han sido suspendidos por razones de seguridad. En el lado lituano, mientras que el principal cruce abierto es Kybartai-Chernyshevskoye, a los camiones se les permite llevar no más de 200 litros de combustible en sus tanques. Cualquier cosa más allá de eso se devuelve. Aunque el tránsito ferroviario continúa, hay estrictas restricciones sobre los bienes sancionados. A los pasajeros que viajan en el tren Vilna-Kaliningrado no se les permite desembarcar en territorio lituano, y a partir de mayo de 2026, Lituania permitirá que los camiones lleven no más de 200 litros de combustible en sus tanques. Cualquier exceso será devuelto en la frontera y sujeto a una multa. El estrecho corredor que pasa por el Suwałki Gap se ha vuelto crítico tanto desde una perspectiva logística como militar. Todas las rutas de carretera y ferrocarril están restringidas, congestionadas o parcialmente cerradas. El Suwałki Gap, por donde pasa todo este tráfico terrestre, es un corredor estrecho desde ambas perspectivas, logística y militar. La OTAN está reforzando sus líneas de defensa precisamente aquí. En resumen, las líneas de suministro de electricidad, combustible, marítimas y terrestres del enclave están siendo cortadas simultáneamente y 1 millón de personas están luchando por sobrevivir con el limitado tránsito que pasa por el ojo de esta aguja. Aunque la ruta marítima puede parecer una alternativa en teoría, en la práctica representa el mayor riesgo. La gran mayoría del combustible ahora proviene de los puertos de Primorsk y Ust-Luga. Los ataques con drones de Ucrania en 2026 apuntaron repetidamente a estos puertos, causando daños a las instalaciones de almacenamiento y provocando incendios e interrupciones en la carga. Mientras tanto, las sanciones a la flota en la sombra de Europa han hecho que esta ruta sea más cara y arriesgada. Como resultado, todas las rutas geoestratégicas y económicas de Kaliningrado, terrestres, ferroviarias, marítimas y aéreas, han sido restringidas o están bajo amenaza. Para 1 millón de personas, esto no es solo un problema de infraestructura, sino una lucha diaria por la supervivencia. Líneas de combustible, el riesgo de cortes de energía, largas esperas en los cruces fronterizos y reabastecimiento costoso. La fortaleza que Putin una vez presumió como inquebrantable se ha convertido ahora en una isla frágil que lucha por alimentar incluso a sus propios residentes. Este es el rostro humano no solo de una desconexión técnica, sino también de una derrota estratégica. Y detrás de este movimiento se encuentra un plan a largo plazo brillantemente elaborado. En una declaración a principios de este año, el primer ministro de Lituania dijo que seguir conectado a Brel equivalía a entregar a Moscú un arma cargada. Según él, cortar esta conexión no era una opción, sino una cuestión de supervivencia. Por esta razón, los países bálticos han librado una batalla silenciosa y decidida durante décadas para liberarse de esta dependencia. La solución fue desconectarse de Rusia y conectarse a la enorme red europea ENTSO-E, que cubre 34 países.
Este proceso, que comenzó después de unirse a la Unión Europea en 2004, requirió miles de millones de euros en inversión. Lituania, Letonia y Estonia implementaron un paquete de inversión masivo que superó los 1.600 millones de euros para completar esta transición histórica. Cada céntimo de este dinero fue una inversión en un futuro seguro e independiente, libre del chantaje de Moscú. El buque insignia de esta inversión fue, sin duda, el proyecto Harmony Link. Lituania sola gastó 700 millones de euros en este proyecto, que la conectará con Polonia. Este proyecto también demuestra la inteligencia estratégica de los estados bálticos. Originalmente planeado para ser tendido bajo el agua, este cable de alta tensión fue redirigido a una ruta terrestre más segura y controlable, teniendo en cuenta las crecientes amenazas militares de Rusia y el riesgo de sabotaje submarino en el mar Báltico. Esto no fue solo una elección de ingeniería, sino una sabia precaución contra las amenazas híbridas del Kremlin. Al mismo tiempo, Estonia en el norte completó el trabajo de modernización llamado Estlink 2, que aumentó la capacidad de la conexión S2 entre ella y Finlandia a 650 megavatios. Esto creó una segunda línea de vida que conecta a los países bálticos no solo con Europa Central, sino también con el estable y rico mercado energético escandinavo. Polonia fue nuevamente la piedra angular de este proyecto. Varsovia no solo actuó como un país de tránsito, instaló líneas de cable nuevas por valor de miles de millones de euros para fortalecer su propia red y asumió el papel de puerta principal y pilar de estabilidad, permitiendo la plena integración de los países bálticos en el sistema europeo. Todos estos preparativos culminaron en un paso histórico el 8 de febrero de 2025. Ese día, las redes bálticas se separaron del sistema ruso y demostraron que podían operar de manera independiente durante un día completo antes de sincronizarse con la red europea. Para la gente común en las calles de Vilna, Riga y Tallinn, esto fue como una declaración de segunda independencia. Ya no era Moscú, sino Bruselas, quien controlaba sus luces y calefacción. Los efectos positivos de este cambio fueron inmediatamente evidentes. Los precios de la electricidad cayeron un 15% en Letonia, un 12% en Estonia y un 10% en Lituania. Letonia ganó 50 millones de euros en solo 6 meses, vendiendo su excedente de energía eólica a Suecia. Los países bálticos lograron una gran victoria sobre Rusia con sus 144 millones de personas y una economía de 2 billones de euros, no con tanques o aviones, sino con ingeniería y planificación estratégica. La prueba más irónica de lo exitoso que ha sido este gran proyecto de escape y de cuánto se ha tambaleado la reputación de Rusia como potencia energética vino del lugar más inesperado, Minsk. Incluso el régimen de Alexander Lukashenko, el aliado más leal de Putin, indicó que el país podría algún día liberarse del dominio energético de Moscú al insinuar que podría desarrollar fuentes de energía alternativas a Rusia para el año 2027. Esto no es una señal de traición, sino un grito de desesperación. Incluso Lukashenko ve cuán poco confiable e inestable se ha vuelto el sistema energético ruso, del que depende debido a la guerra, las sanciones y su propia decadencia interna. Y hoy, al llegar a agosto de 2026, han pasado aproximadamente 1 año y medio desde esta desconexión histórica. El sistema está operando de manera estable. Se ha celebrado el primer aniversario y el desmantelamiento físico de las últimas líneas eléctricas que conectan Lituania con Kaliningrado se completará en la segunda mitad de 2026. Las líneas bielorrusas, mientras tanto, serán completamente eliminadas a mediados de 2027. Pero los bálticos no se detuvieron ahí. Con el mismo impulso de cortar el último lazo, ha surgido un nuevo movimiento. El proyecto planificado Baltic German Power Link entre Alemania, Letonia y Lituania transmitirá hasta 2 gigavatios de capacidad directamente desde parques eólicos marinos a la región báltica a través de un cable submarino de aproximadamente 600 kilómetros. Una carta oficial de intención y anuncio de planificación para este proyecto se realizó alrededor del 5 de agosto de 2026, con la decisión final esperada para finales de 2026 y la construcción programada para llevarse a cabo en los años siguientes. Una vez que esta línea esté completada, los países bálticos no solo seguirán siendo independientes, sino que también se convertirán en exportadores netos de energía. Durante el mismo periodo, los países bálticos presionaron a la Unión Europea en junio de 2026 para acelerar la prohibición de las importaciones de petróleo ruso. Aunque la participación restante era alrededor del 2%, el objetivo era cortar la fuente de financiación de la guerra. El proceso de eliminación completa del gas ruso para finales de 2027 bajo el marco REPowerEU también está en curso. Y estos movimientos hacia la independencia no ocurrieron en un vacío, avanzaron en medio de las amenazas híbridas de Rusia. Desde el año 2023, al menos 11 cables submarinos y oleoductos en el mar Báltico han sido dañados, incluyendo Baltic Connector y Estlink 2. Y la mayoría de estos daños se vinculó a embarcaciones de flota en la sombra arrastrando sus anclas a lo largo del lecho marino. La amenaza persistió durante los años 2025 y 2026. Esta vez, sin embargo, la OTAN y la Unión Europea estaban preparadas.
La Operación Centinela del Báltico, lanzada en enero de 2025, puso a la región bajo vigilancia constante, utilizando recursos marítimos y aéreos tripulados y no tripulados, sensores acústicos y vehículos submarinos autónomos. Esto fue complementado por el Plan de Acción de Seguridad de Cables de Europa y la Directiva de Resiliencia de Infraestructuras Críticas, que entró en vigor en 2026. En el frente económico, el golpe se volvió aún más duro. El 21º paquete de sanciones, que entró en vigor en julio de 2026, apuntó directamente a la flota en la sombra que Rusia estaba utilizando para eludir las sanciones. Con la adición de 41 buques más, el número total superó los 670. Por primera vez, también se incluyeron los buques cisterna de abastecimiento que suministraban combustible a esta flota, y el tope del precio del petróleo se congeló hasta 2027. Alrededor del mismo tiempo, la inteligencia lituana advirtió sobre los posibles planes de Rusia para provocaciones contra la infraestructura crítica de energía y transporte en los estados bálticos y Polonia. En otras palabras, con cada intento de escalar, Moscú se encuentra enfrentando un cerco cada vez más estrecho. En junio de 2025, una estación transformadora saboteada por la inteligencia ucraniana dejó sin energía a las instalaciones militares en Kaliningrado. Este incidente demostró cuán sensible es el sistema y cómo cualquier corte podría desencadenar una reacción en cadena de crisis. Este aislamiento energético también crea una gran vulnerabilidad militar. Kaliningrado es la pieza más importante de Putin, incluso su reina en el tablero de ajedrez, y se utiliza para amenazar a toda la región desde Polonia hasta Alemania y desde Suecia hasta Dinamarca. El papel militar principal de Kaliningrado es implementar un concepto conocido en la terminología de la OTAN como negación de acceso área. En otras palabras, en caso de una posible crisis, es convertir una parte significativa del mar Báltico y el espacio aéreo en una zona inaccesible donde la entrada o operación de las fuerzas navales y aéreas de la OTAN equivaldría a un suicidio. Para crear esta burbuja mortal, Rusia ha convertido esta pequeña región en una de las áreas más militarizadas del mundo. El arma más afilada e intimidante de la fortaleza es, sin duda, el sistema de misiles balísticos de corto alcance Iskander-M. Estos misiles son extremadamente precisos, pueden realizar maniobras complejas para evadir el radar y, lo más importante, pueden llevar tanto ojivas convencionales como nucleares tácticas. Cuando se lanzan desde Kaliningrado, pueden alcanzar capitales bálticas como Varsovia, Vilna y Riga, e incluso Berlín en cuestión de minutos. Esto no es solo una amenaza militar, sino también la carta política más poderosa del Kremlin. Baltisk, el principal puerto del enclave, es el corazón de la flota báltica rusa, aunque la flota está en gran medida confinada al lago de la OTAN, debido a la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, sigue siendo peligrosa. Las corbetas y fragatas modernas que llevan misiles de crucero calibre representan una seria amenaza tanto para objetivos terrestres como para barcos en el mar. Más importante aún, los submarinos diésel eléctricos de clase Kilo, que acechan como fantasmas en las aguas poco profundas y complejas del mar Báltico, son uno de los mayores dolores de cabeza para los planificadores navales de la OTAN debido a su potencial para emboscadas, colocación de minas o ataques sorpresa. Para proteger toda esta capacidad ofensiva de un posible contraataque de la OTAN, Kaliningrado cuenta con una de las redes de defensa aérea más densas del mundo. Numerosas baterías de S-400 Triumph forman un escudo que cubre cientos de kilómetros contra todo tipo de amenazas aéreas, desde aviones furtivos de gran altitud hasta misiles de crucero de vuelo bajo. Este escudo garantiza que los misiles Iskander y la flota del Báltico puedan operar sin temor a represalias. Finalmente, el 11º Cuerpo de Ejército, compuesto por decenas de miles de soldados, está permanentemente estacionado aquí para defender esta fortaleza desde el suelo. La misión de estas unidades es repeler cualquier ataque terrestre que pueda venir de Polonia o Lituania y hacer que la OTAN lo piense dos veces sobre lo sangriento y costoso que sería intentar apoderarse de este pequeño pedazo de territorio. Sin embargo, como cualquier fortaleza, Kaliningrado tiene un talón de Aquiles, un punto débil, y esta debilidad es una realidad que el Kremlin ha ignorado durante décadas, pero que ahora se ha convertido en su peor pesadilla: el aislamiento geográfico y la dependencia logística. Kaliningrado es una isla sin conexión terrestre con el territorio principal de Rusia. Está rodeada por todos lados por Polonia y Lituania, ambos ahora miembros plenos de la OTAN. Esta prisión geográfica lo hace extremadamente vulnerable logísticamente. Todo lo necesario para la supervivencia de la fortaleza debe ser entregado por mar o aire. La principal línea de vida, la ruta marítima San Petersburgo-Baltisk, actualmente pasa por el medio del lago de la OTAN. En caso de un posible conflicto, los submarinos silenciosos clase Gotland de Suecia, los submarinos alemanes tipo 212A, las armadas polaca y finlandesa y el poder aéreo de la OTAN podrían fácilmente convertir esta ruta en un corredor de muerte y bloquear completamente a Kaliningrado desde el mar. El suministro aéreo es aún más arriesgado. Los aviones de transporte militar rusos deben pasar por un estrecho corredor lleno de sistemas de defensa aérea de la OTAN para llegar a Kaliningrado. Esto es casi una misión suicida, y el último movimiento de Lituania ha añadido un nuevo y más mortal eslabón a esta pesadilla logística: la energía.
Todo este equipo militar avanzado, especialmente las estaciones de radar S-400, los centros de mando y control y los lanzadores de misiles que deben operar 24 horas al día, 7 días a la semana, consumen enormes cantidades de electricidad cada día. Lituania está desmantelando ahora sus últimas líneas eléctricas y Kaliningrado se ha convertido en una isla energética completa. En caso de un posible conflicto, la OTAN puede que ni siquiera necesite bombardear las plantas de energía de Kaliningrado. Cortar el suministro de gas a estas plantas sería suficiente. La decisión de Lituania de desmantelar estas líneas eléctricas es, de hecho, una victoria lograda sin disparar un solo tiro en las primeras etapas de una posible guerra. Es como demoler parte de las murallas del castillo antes de que la guerra siquiera comience. El impacto psicológico de esta medida podría ser tan grande como su impacto físico. Para los ciudadanos rusos que viven en Kaliningrado y los decenas de miles de soldados estacionados allí, esta es la señal más clara de que el sitio está completo. La última conexión normal entre ellos y los países de la OTAN que los rodean ha sido cortada. La respuesta del Kremlin a esta derrota estratégica fue, como se esperaba, una condena enojada pero igualmente impotente. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, calificó la acción de Lituania como una escalada hostil y una declaración de guerra económica, prometiendo represalias. Poco después de esta declaración, imágenes satelitales tomadas a principios de septiembre mostraron el despliegue de nuevos sistemas de misiles Iskander con capacidad nuclear cerca de la frontera lituana y el estratégico corredor de Suwalki en Kaliningrado. Este fue el movimiento militar más duro de Moscú desde el cambio de red. Sin embargo, estos misiles no resuelven el problema energético de Kaliningrado. Al contrario, al aislar aún más la región, obliga a Moscú a asignar más recursos para defender estos territorios, que se han convertido más en una carga que en un activo. Este estancamiento estratégico también está convirtiendo la vida de aproximadamente 1 millón de personas que viven en Kaliningrado en un infierno. Más de 2.500 sanciones impuestas por la Unión Europea y los Estados Unidos están empeorando aún más la situación. Encontrar repuestos para las plantas de energía se ha vuelto 40% más caro. Los precios de la electricidad se han duplicado en comparación con la Rusia continental, alcanzando 8 rublos por kilovatio hora. En una región donde el salario promedio es de 45.000 rublos y la pensión promedio es de 20.000 rublos, una factura de electricidad de 5.000 rublos está rompiendo la espalda de muchas familias. A medida que la gente recurre a estufas de leña para calentarse, los estantes de los supermercados se están vaciando debido a las sanciones y al retraso en los envíos. La economía de Kaliningrado, que alguna vez fue un bullicioso centro de exportación, también está al borde del colapso. En la mina Yantarny, una de las minas de ámbar más grandes del mundo, la producción cayó un 18% en el primer trimestre de 2025 debido a las fluctuaciones de energía. Los envíos que solían hacerse por camión a Europa ahora tienen que hacerse por mar, lo que extiende los tiempos de entrega por semanas y aumenta los costos en un 15%. Las playas de la región y los castillos prusianos, que atraían a más de 1 millón de turistas al año antes de la guerra, recibieron a menos de 400.000 visitantes este verano. Los cortes de energía y la iluminación tenue en los hoteles han disuadido a los turistas de la región. Las flotas pesqueras están luchando por mantenerse a flote debido a que los costos del diésel se han triplicado y a la necesidad de regresar temprano para evitar que su captura se eche a perder. La pesca disminuyó un 22% en agosto. Estas cifras reflejan no solo dificultades económicas, sino también dramas humanos, como fábricas despidiendo trabajadores y talladores de ámbar vendiendo vodka de contrabando. Moscú está intentando remediar la situación con un paquete de subsidios de 5.000 millones de rublos llamado Resiliencia de la Isla y añadiendo nuevos servicios de ferry a San Petersburgo. Sin embargo, los costos de transporte siguen siendo un 40% más altos y las tormentas de invierno amenazan con cortar completamente esta frágil línea de suministro. Cada destello de luz en Kaliningrado ahora sirve como advertencia, recordando a todos lo frágil que se ha vuelto toda la región. Para los países bálticos, este evento fue una fuente de orgullo y un segundo momento de independencia. Los medios de comunicación, las escuelas y la gente común celebraron este movimiento como una ruptura final con el pasado soviético y un triunfo de la soberanía. Liberarse de la Red Brel, un símbolo de décadas de presión rusa, no fue solo un asunto técnico, sino también una victoria psicológica. Esta revolución silenciosa, lograda por estos 3 pequeños países con una población combinada de 6 millones contra los 144 millones de Rusia, sin disparar una sola bala, gracias a la ingeniería y la determinación, enseñó al mundo una lección importante. Aunque los estados bálticos han dado pasos hacia la integración con Europa occidental, su posición económica deja la puerta abierta para que Rusia mantenga cierto grado de influencia sobre ellos. No obstante, la decisión de Estonia, Letonia y Lituania de liberarse completamente de la presión energética rusa es realmente encomiable. Esto es, en cierto sentido, la indicación más clara de que los estados bálticos pueden contraatacar a Rusia de todas las maneras. Por lo tanto, en lugar de amenazar a los bálticos con gas natural y petróleo ruso, Putin necesita resolver la crisis que resultará de la disminución en las exportaciones de electricidad. Este es un factor que les da tiempo a los estados bálticos. Después de todo, cuando consideramos que Rusia ya no puede suministrar electricidad a Estonia, Letonia y Lituania, Putin debe averiguar a dónde redirigir esa energía.
Durante este proceso, los estados bálticos pueden aprovechar la oportunidad para encontrar una manera de liberarse completamente de otras fuentes de energía rusas. ¿Por qué los antiguos estados soviéticos se están distanciando silenciosamente de Moscú? Los rumores de una silenciosa separación en el antiguo paisaje soviético se están volviendo aún más pronunciados tras un informe que circula en los pasillos del Kremlin. Entre líneas del informe, se enfatiza que los estados de Asia Central y el Cáucaso se están distanciando silenciosamente de Moscú en busca de nuevos corredores comerciales y una cooperación más estrecha con Occidente. Esta región, a la que Rusia se refiere como su extranjero cercano, ha sido durante mucho tiempo la esfera de influencia estratégica del Kremlin. Ahora, sin embargo, debido a la guerra en Ucrania y al endurecimiento de las sanciones, Rusia está luchando por mantener su control sobre la región. Kazajistán es el ejemplo más claro de esto. Considera que los mercados occidentales son indispensables para sus exportaciones de petróleo y su futuro, y ha sido cuidadoso en mantener su distancia de Rusia incluso después de la invasión de Ucrania. Los funcionarios informan que Kazajistán se está liberando de la influencia gravitacional de Rusia y está persiguiendo una diplomacia multifacética con China y Occidente. Kirguistán, mientras tanto, está caminando por una cuerda floja diferente. Aunque desea mantener sus lazos económicos con Rusia, también obtiene beneficios a corto plazo, actuando como un conducto para eludir las sanciones. Sin embargo, si Occidente apunta a estas rutas comerciales, Bishkek podría cambiar rápidamente su postura. Aparte de Bielorrusia, el enfoque hacia Moscú en otras repúblicas exsoviéticas también es bastante cauteloso. En el caso de Bielorrusia, Lukashenko no oculta su dependencia de Rusia, pero esta dependencia no es un modelo que otros países preferirían. Según el informe, mientras Rusia busca proponer una integración más profunda con estos países bajo el ideal de un bloque euroasiático, el atractivo de Moscú está disminuyendo a medida que la guerra en Ucrania se prolonga. Kazajistán, Kirguistán y los estados del Cáucaso, buscando acceso a los mercados occidentales, están diseñando nuevos corredores, afirmando que el comercio a través de Rusia ahora es arriesgado. Estas redes logísticas transcaspio o similares evitan Rusia y ofrecen vastas oportunidades a Asia Central. El énfasis del Kremlin en la historia y el idioma compartidos ya no es tan efectivo con las generaciones más jóvenes. Muchos líderes y tecnócratas han sido educados en Occidente y está surgiendo una nueva generación de angloparlantes. Estas nuevas élites están optando por abrirse a los mercados globales en lugar de abrazar la nostalgia soviética. En consecuencia, el informe reconoce explícitamente el riesgo de que Rusia pueda perder su esfera de influencia tradicional. Con la excepción de Bielorrusia, casi toda la región está buscando alternativas potenciales a Moscú. Se entiende que incluso si Rusia logra algún tipo de victoria en Ucrania, las sanciones no se levantarán de inmediato. Esto podría solidificar las maniobras independientes de Asia Central y el Cáucaso. Una región considerada durante mucho tiempo como inextricablemente vinculada a Rusia está, a puertas cerradas, planeando aumentar su propia parte del pastel, desde la energía hasta la logística. Esta imagen señala el predicamento estratégico del Kremlin. Por un lado, la búsqueda del éxito en Ucrania, por otro, las dificultades económicas provocadas por las sanciones y el riesgo de perder Asia Central. Según el informe, se está produciendo una separación silenciosa pero decidida, particularmente en Kazajistán y Kirguistán. Algunos países están aprovechando esta ventana de oportunidad para forjar lazos más profundos con Europa o China. Están recurriendo a nuevos mercados, aprovechando la debilidad de Rusia. Aunque esta separación no se discute mucho en público, esto es precisamente lo que está ocurriendo en realidad. Como resultado, solo quedan lazos simbólicos de la antigua hermandad soviética. Mientras que Bielorrusia se presenta como un ejemplo para el Kremlin porque se ha mantenido firmemente alineada con Moscú, otras capitales están evitando este modelo. El informe confidencial del Kremlin tampoco propone un plan claro para contrarrestar esta tendencia. En consecuencia, la agitación causada por la guerra en Ucrania está empujando cada vez más a los estados que rodean a Rusia por caminos diferentes. Se cree que esta deriva silenciosa y profunda podría alterar completamente el equilibrio de poder en Asia Central y el Cáucaso a largo plazo. Entonces, ¿hacia dónde se dirige Rusia desde aquí? Putin ahora se ve obligado a vender más petróleo y gas a Asia Central y Sudeste Asiático, pero el problema es que China e India no están comprando al precio completo. Saben que Rusia está desesperada y están exprimiendo cada rublo que pueden del acuerdo. En 2023, China e India estaban pagando a Rusia hasta $35 por barril menos que los precios mundiales del petróleo. Este es un descuento que Moscú no puede permitirse. Y luego está la competencia. China no quiere que Rusia domine las rutas energéticas en Asia Central. Quiere el control para sí misma.
A través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha gastado más de 40.000 millones de dólares en la región construyendo ferrocarriles, oleoductos e infraestructura para evitar completamente a Rusia. El gasoducto de gas natural Asia Central China actualmente representa más del 20% de las importaciones de gas natural de China y hay planes para expandirlo aún más. La situación es la misma en el sudeste asiático. Países como Vietnam, Tailandia y Malasia tienen contratos de energía a largo plazo con Qatar y Australia. Esto está obligando a Rusia a pelear por las obras. Y no olvidemos a India, que con gusto compraría petróleo ruso, pero solo si es muy barato. Este no es un mercado donde Rusia tenga la ventaja. En resumen, el lazo se está apretando alrededor del cuello de Vladimir Putin en el ámbito geopolítico. En última instancia, esta historia, que comenzó con el corte de un solo cable, es un presagio de una realidad mucho más grande. Rusia, que una vez utilizó sus recursos energéticos como un arma, ahora está retrocediendo en todos los frentes, desde la influencia que perdió en la región del Báltico hasta el asedio de Kaliningrado y desde los aliados que se alejan silenciosamente en Asia Central hasta los bajos precios impuestos por China e India. Las calles oscurecidas de Kaliningrado son, de hecho, solo un rincón de este panorama mucho más amplio. Una era en la que las ventajas de Putin se están desvaneciendo una por una y su esfera de influencia se está reduciendo por todos lados. Y este nuevo mapa de poder se está dibujando no con misiles o tanques, sino con un cable, sanciones y las decisiones correctas. Entonces, ¿crees que Putin puede revertir este lazo que se aprieta? ¿O la esfera de influencia de Rusia se está erosionando de manera irreversible? ¿Cómo interpretas el futuro de Kaliningrado y esta victoria silenciosa en los Bálticos? Comparte tus pensamientos y predicciones con nosotros en los comentarios. Para asegurarte de no perderte análisis geoestratégicos independientes como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Gracias por vernos.